Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este jueves 21 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Maduro bajo presión. Estados Unidos despliega más buques de guerra y personal militar frente a las costas venezolanas. Tenemos el análisis con un experto militar. Y la Cámara de Representantes de Texas aprueba un proyecto de ley de redistribución de distritos electorales que podrían sumar al Partido Republicano hasta 5 escaños en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Además, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anula la multa por casi $500 millones contra Trump en el caso civil. Esto y más en Voz News, que comienza ya. Crece la tensión en el hemisferio occidental. Estados Unidos ha ordenado el despliegue de numerosos buques de guerra y personal militar cerca de las costas de Venezuela. Se trata de 3 buques anfibios que se suman a varios destructores que ya habían sido enviados en las últimas horas. Vamos con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Juan Esteban Silva, quien nos tiene el reporte completo. Hola Karina, buenas noches, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Comenzamos con el más reciente despliegue militar de los Estados Unidos hacia el Caribe venezolano. Fuentes oficiales confirmando la salida de un grupo denominado anfibio integrado por 3 buques de asalto. Miremos en la gráfica para que entendamos un poco mejor. Se trata del Iwo Jima, el San Antonio, el Fort Lauderdale, que viajan acompañados por la Unidad 22 Expedicionaria de Marines con unos 4.000 efectivos y con un escuadrón aéreo conocido como los Black Knights, equipado con aeronaves, así que no se trata de una medida menor. Este despliegue de anfibios se suma a ese movimiento que habíamos reportado hace unos días de 3 destructores tipo Aegis, el Gravely, el Jason Dunham y el USS Samson. Estados Unidos tomando decisiones en la lucha contra el narcotráfico. Han señalado además al Cartel de los Soles y la participación de Nicolás Maduro. El Pentágono enmarcando estas operaciones justamente dentro de esos esfuerzos de Washington contra el narcotráfico para reforzar la seguridad marítima en el hemisferio. Esto es lo que ha dicho el director de la DEA, Terry Cole. Venezuela has turned into a narco-terrorist state that continues to work with the FARC, continues to work with ELN from Colombia, to send record amounts of cocaine from Venezuela, from Colombia, into the Mexican cartels that continue to come into the United States at record amounts. We have seized more cocaine this year than past years. The amount of methamphetamine coming into this country continues to be on the uptick, and we still see record amounts of fentanyl coming into our country. But the Venezuelan corruption, the Venezuelan dictatorship, he is a narco-terrorist. They continue to send this poison to the United States, killing hundreds of thousands of Americans, not to mention the TDA members that they send to our country to destroy the beautiful streets of the United States. Estados Unidos utilizará, y lo decía la portavoz Caroline Leavitt hace unos días aquí en el briefing habitual, pues todo su poder para enfrentar a esas redes de narcotráfico, mensaje que coincide con la movilización de buques, de tropas en aguas cercanas a Venezuela. En ese contexto, pues ya se están registrando los primeros resultados. Y miren ustedes lo que nos ha dicho la senadora Ashley Moody, quien reemplazó en su cargo al entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado. Una crítica bastante dura a Nicolás Maduro y a su círculo, incluyendo Diosdado Cabello. Yesterday, the administration announced that they will be surging military assets into the international waters around Venezuela to go after the root cause of much of the narco trade. And Maduro, who is the head of a narco organization, that is action. Como dato les quiero contar que 2 buques fletados por Chevron llegaron en las últimas horas a Estados Unidos con crudo venezolano, en lo que se supone es la primera fase de importaciones desde Venezuela tras la nueva licencia otorgada por el Departamento del Tesoro, pero el gobierno de los Estados Unidos nos ha dicho no se trata de concesiones a favor del régimen de Nicolás Maduro de ninguna manera. El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, pues sigue calificando las sanciones como una guerra económica contra Venezuela, pero para los Estados Unidos es claro, no hay un presidente legítimo en Venezuela, hay una cabeza de un cartel narcoterrorista llamado Cartel de los Soles. Este primer envío de los anfibios, como se le conoce, llegará el próximo domingo, así que Estados Unidos sigue cercando y ejerciendo esa presión sobre Nicolás Maduro y su círculo cercano. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Como lo escuchábamos, esto es parte del importante despliegue militar de los Estados Unidos al sur del Mar Caribe frente a Venezuela, que incluye destructores, el grupo anfibio listo y la infantería de marina, entre mucho más. Pero, ¿qué significa este amplio despliegue? Para analizarlo, hacemos contacto con Eric Saumed Cadavid, analista e investigador en temas de defensa. Señor Saumed, bienvenido. Al ver este impresionante despliegue, esta importante movilización, lo primero que uno se pregunta es qué tipo de operativos se estará gestando al sur del Mar Caribe. ¿Cómo lo ve? Bueno, eso lo vamos a poder saber a ciencia cierta el domingo cuando se haga el despliegue. Hasta ahora la información que tenemos es que efectivamente Estados Unidos ha conformado un grupo, en este caso de ataque, ¿no? Integrado por buques y aeronaves, que se va a situar frente a las costas del Mar Caribe venezolano. ¿Qué es lo que van a hacer exactamente? No lo sabemos. Lo vamos a saber a partir del despliegue el día domingo. Podemos especular. Puede ser que simplemente haga una demostración de fuerza en esa zona del Mar Caribe, o pueden realizar labores de misiones u operaciones de vigilancia, control e interdicción. A partir de lo que ese grupo comience a desarrollar desde el domingo, ahí también vamos a conocer cuál va a ser la reacción del gobierno venezolano y de sus Fuerzas Armadas. Pero hasta este momento especulamos. Por supuesto. Ahora, llama mucho la atención que se ha ampliado este despliegue incorporando al grupo anfibio listo, es decir, las fuerzas militares que desembarcan, la infantería de la Marina y más. ¿Qué diferencias ve entre este despliegue y el realizado en el 89 durante la operación Causa Justa para capturar al presidente panameño Manuel Noriega? Bien, que el objetivo de la operación realizada en el 89 era claro y específico. Todos sabíamos que efectivamente Estados Unidos iba a ocupar Panamá y que el objetivo final de la misión era la captura del dictador Noriega y la caída del régimen. Aquí, a ciencia cierta, no sabemos qué va a suceder. Si simplemente, como le dije en un principio, es una demostración de fuerza, si van a realizar operaciones antinarcóticos, es decir, interdicción de embarcaciones y de aeronaves que circulen por esa parte del Mar Caribe, o si van a realizar algún otro tipo de acción, por ejemplo, sobre la isla de Orchila, o si también es una demostración de fuerza no solamente para, o que tiene como objeto el régimen venezolano, sino países que también se constituyen en este momento una amenaza para Estados Unidos por el tráfico de drogas, es decir, Colombia, México. O si este va a ser el inicio de una operación que se va a extender a otras naciones, o si va a ser una operación de corto, mediano o largo plazo. Es que no sabemos hasta este momento qué es lo que pretende Estados Unidos. Por supuesto. Ahora, definitivamente que hemos visto ya reacciones por parte del régimen de Maduro ante estas acciones tomadas por parte de la administración Trump y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la capacidad de respuesta del ejército venezolano, de las Fuerzas Armadas de Venezuela? Bien, lo que nosotros conocemos es que las capacidades operacionales de la FAN están muy disminuidas, particularmente el componente aéreo y el componente naval. Ahora, no creo que Venezuela esté en la posición de responder al dispositivo estadounidense, y eso uno lo puede deducir a partir de las respuestas hasta el momento dadas por el gobierno o el régimen venezolano. No se ha ordenado una movilización de las Fuerzas Armadas de esa nación. No se ha conocido de despliegues por parte de la ARB, no se ha conocido de despliegues por parte de la AMB. Creería yo que el gobierno venezolano está, como nosotros, también a la espera de qué es lo que va a suceder, esperando que no sea más que una operación a corto plazo y que la atención del presidente Trump cambie hacia otro objetivo en cualquier otra parte del mundo y bueno, la situación pase para ellos. Por supuesto, definitivamente que hay tensión en Venezuela. De hecho, el martes Nicolás Maduro ordenó el prohibir que se volaran drones sobre el territorio venezolano, drones particulares. Sabemos que meses atrás, por ejemplo, Estados Unidos logró dar de baja a Soleimani utilizando precisamente los drones en un operativo muy preciso. Ahora, ¿qué le parece el silencio de Rusia y China ante esta demostración militar de Estados Unidos en el Mar Caribe?
Bien, porque no sabemos y ellos tampoco saben qué es lo que va a suceder. Me imagino que están esperando a ver cómo se desarrolla o desenvuelve ese escenario a partir del domingo. Ahora podemos especular que en la reciente reunión que el presidente Trump tuvo con el presidente Putin en Alaska, le fue comunicado al presidente ruso de la acción y los alcances por parte de Trump. Podría haber sucedido. También podría haber sucedido que se haya comunicado con el gobierno chino y le haya comentado acerca del objetivo de la misión. Y eso también es de alguna manera diciente, porque si no ha habido pronunciamiento por parte de estos países es porque saben, conocen del alcance limitado de la operación. Pero a Claro. partir del domingo es que nos vamos a enterar de qué es lo que efectivamente va a suceder. Señor Saumet, dadas las condiciones actuales en donde hay una recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro, de 25 por Diosdado Cabello, ¿qué tan factible es que militares venezolanos cercanos al régimen decidan entregarlos? Pues yo sinceramente no me atrevería a dar una opinión en ese sentido. No ha sucedido nada a la fecha, luego de tantos años de esta gente que está en el poder, que haya puesto en peligro precisamente esa posición y que esa situación se haya dado por una defección por parte de las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha no ha sucedido nada y no hay indicios de que una situación de esta naturaleza se pueda presentar. Entre otras cosas porque, bien, una de las características de este régimen ha sido la consolidación o su consolidación teniendo como base a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y, y de los favorecimientos que toda la cadena de mando tiene precisamente gracias a que este régimen se ha mantenido durante tanto tiempo. Claro. Pero no, sinceramente no creo que en ese sentido pueda suceder nada. Ya tendríamos algún indicio, ya habría algún movimiento y no se ha conocido nada en ese sentido. Finalmente y rápidamente, ¿pone este operativo en riesgo a los miembros de la oposición, en específico a María Corina Machado, a que puedan tomar alguna represalia en contra de ella por este despliegue que se está llevando a cabo? La oposición venezolana siempre ha estado en riesgo, mayor o menor, pero siempre ha estado en riesgo. La libertad tiene un costo y lo están pagando precisamente las personas que lideran la oposición en Venezuela. Ojalá este sea el inicio de procesos que puedan llevar al restablecimiento de la democracia en Venezuela, recordándole a la nación hermana venezolana que la principal responsabilidad para que sea libre recae precisamente en ella. Del exterior no van a venir soluciones. Tiene que partir desde dentro. Así mismo es. De esa manera lo ha manifestado también el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, estaremos siguiendo muy atentos el desarrollo de estas acciones. Queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros para ayudarnos a entender mejor esta estrategia militar por parte de los Estados Unidos. Gracias de verdad. No, las gracias a ustedes y siempre a las órdenes. En otras cosas, un tribunal de apelaciones anuló la multa de $464 millones por fraude civil impuesta al presidente Donald Trump en el sonado caso presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. En su decisión, el tribunal consideró que esta penalidad constituye una multa excesiva que viola la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe las sentencias desproporcionadas. Sin embargo, el panel confirmó la conclusión de que Trump y su empresa eran responsables, afirmando que James actuó dentro de sus facultades y que la medida cautelar para frenar las prácticas de la organización Trump era procedente. Y un juez federal de Nueva York denegó la solicitud de la administración Trump de publicar los documentos presentados al gran jurado en el caso de Jeffrey Epstein. El juez Richard Berman consideró que, aunque existen precedentes para compartir este tipo de materiales, en este caso en concreto no se ha mostrado que haya una circunstancia especial que lo recomiende y su divulgación no aportaría información nueva. El magistrado dijo que el Departamento de Justicia, el DOJ, quien realiza la petición, cuenta con muchos más datos sobre este caso que sí podría dar a conocer al público. Y en más noticias, la Corte Suprema de California rechazó una petición presentada por legisladores republicanos que buscaba frenar el plan del gobernador Gavin Newsom para redibujar el mapa electoral del Congreso estatal. El fallo permite avanzar con una propuesta que, según críticos, busca beneficiar políticamente al Partido Demócrata justo antes de las elecciones intermedias de 2026. Newsom impulsa elecciones especiales este noviembre para aprobar un nuevo mapa más favorable a su partido.
en respuesta a los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos en Texas. Los legisladores conservadores argumentan que el proceso viola la Constitución estatal al ignorar el periodo de espera de 30 días antes de votar en un proyecto de ley. Bueno, a pesar de la impugnación, la legislatura demócrata podría votar esta misma semana, intensificando las tensiones sobre la manipulación partidista del sistema electoral. Y tras la aprobación ayer en la tarde del nuevo mapa electoral en Texas, en la Cámara de Representantes estatal, hoy la iniciativa avanza al Senado en Austin. Vanessa Vallejo nos cuenta los últimos detalles. Vanessa. Tras semanas de intensa disputa, finalmente ayer en la tarde la Cámara de Representantes de Texas aprobó la redistribución de distritos electorales que busca darle a los republicanos 5 sillas más en el Congreso. La Cámara de Representantes adoptó el mapa por 88 votos a favor y 52 en contra. La votación siguió las líneas de partido. Veamos a la representante Katrina Pearson dando un discurso ayer después de la votación, en el cual, entre otras cosas, la legisladora aborda las acusaciones de los demócratas de que este nuevo mapa electoral es producto del racismo de los republicanos. I can tell you that more and more minority voters are voting their values, not their skin color. And many of them are moving to Texas to escape the blue states because their values have been successfully gerrymandered into suppression. Hoy jueves en la mañana, el Comité Especial de Redistribución de Distritos del Senado Estatal aprobó el mapa con una votación de 5-3 tras una reunión de aproximadamente 1 hora. La aprobación era esperada, ya que el Senado, de mayoría republicana, ha dado luz verde repetidamente a este nuevo mapa. El paso siguiente es que sea votado en el Pleno del Senado. Esto ocurriría esta misma noche. Y mientras los republicanos avanzan finalmente con este nuevo mapa electoral, los demócratas siguen llamando la atención, asegurando que las medidas que se están tomando alrededor de esta votación no son constitucionales. Hoy las redes sociales de los demócratas se hicieron eco de una conversación que tenían varios líderes demócratas, incluyendo al gobernador de California, Gavin Newsom, y en la que la legisladora Nicole Collier tuvo que retirarse porque estaba siendo llamada por las autoridades de la legislatura. Veamos este episodio que los demócratas están promoviendo activamente en redes sociales. And all of our Democratic elected officials. Sorry, I have to leave. They said it's a felony for me to do this. Apparently, I can't be on the floor or in the bathroom. Well, you told me I was only allowed to be here in the bathroom. No, hang on. Bye, everybody. I've got to go. Hey, that is outrageous. And first of all, let me tell you something. Representative Collier in the bathroom has more dignity than Donald Trump in the Oval Office. There you go. That is outrageous. What they're trying to do right there is silence an American leader, silence a black woman. Recordemos que Collier fue la congresista que pasó la noche en la asamblea al negarse a ser escoltada por un oficial. Esto después de que el presidente de la Cámara Estatal decidiera que aquellos legisladores que estuvieron fuera del estado durante semanas tendrían que tener la compañía de un oficial mientras se llevaba a cabo la votación. Hay que decir que además de este tipo de episodios como protestas y desafío a la autoridad, los demócratas ya han asegurado que tan pronto como este nuevo mapa electoral sea efectivamente aprobado en las dos cámaras y firmado por el gobernador Greg Abbott, van a ir a las cortes a intentar revertir este mapa. Gracias, Vanessa. Y el representante republicano por Texas, Chip Roy, anunció hoy jueves su candidatura para el cargo de fiscal general del estado. Roy, quien representa al Distrito 21 del Congreso de Texas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, hizo el anuncio en un video de campaña compartido en la plataforma X, centrado en preservar el legado de libertad y autodeterminación del estado de la estrella solitaria. Texas tiene una larga y orgullosa tradición de defender nuestros hogares, nuestra libertad y nuestras comunidades, escribió en un mensaje adjunto. Me postulo para fiscal general para continuar ese legado. Sin miedo a luchar, sin miedo a ganar y sin miedo a defender a Texas en todo momento, señaló Chip Roy.
Así nos vamos a la pausa comercial. Al regreso le diremos qué tácticas mediáticas está utilizando el gobernador de California para competir contra el presidente Trump. Ya volvemos con esto y más aquí a Voz News. Escuche esto, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha iniciado una campaña de aparente provocación al presidente Donald Trump, utilizando tácticas en redes sociales y plataformas digitales con publicaciones en mayúsculas, apodos extravagantes y eslogans llamativos. Esto con el presunto objetivo de llegar a la Casa Blanca en 2028. Fernando Mejía nos tiene los detalles en el siguiente reporte. El gobernador de California, Gavin Newsom, parece haber encontrado la llave para hacer competencia mediática al presidente Trump, utilizando el mismo estilo que llevó a este último a la presidencia, memes y videos en redes sociales. Lo que está haciendo Newsom son dos cosas, ¿no? Uno, que está haciendo una parodia de lo que hace Trump para ganarse la atención, pero también está utilizando esa cultura de los memes, esa cultura de los vídeos cortos, de los reels, ¿no? Que los llaman, para atraer la atención de la generación que ahora todo queremos las cosas instantáneas. Hay varios populares y controversiales, por ejemplo, este en el que Newsom señala con el dedo a Trump y muestra uno de Trump haciendo lo mismo con Putin, diciendo que el de las manos chiquitas, refiriéndose a Trump, me está imitando, otro en el que se postula para el premio Nobel, o con su cara impuesta en la famosa montaña de los presidentes de Rushmore, o escribir con mayúsculas y minúsculas como lo hace el presidente, algo que ha disgustado a varios en el Partido Republicano. Trump tiene un estilo que es Trump. No hay nadie que lo pueda imitar haciendo lo que él hace. Entonces, en mi opinión, el gobernador de California va a lucir bastante ridículo tratando de imitar a Trump. No le va a funcionar. Debería de buscar otra táctica. Por el momento, Newsom está haciendo ruido, dejándose ver como alguien que no le tiene miedo al presidente. Con este tipo de ataques está en boca de muchos en el país, algo que al presidente no le está gustando mucho. No, veamos que él representa el estado más rico de la nación. Segundo, es un individuo que tiene la experiencia ejecutiva y que también está teniendo aspiraciones presidenciales, ¿no? O sea, eso no hay que negarlo. Él tiene una visión que posiblemente lo lleva a la candidatura en los próximos 3 años, ¿no? Claro, es un poquito más complicado que eso, pero esa es la táctica. Cuando yo digo más complicado, es que aspirar a presidente es más complicado que tratar de imitar el estilo de Trump. Y número 2, Trump es muy difícil de imitar. Falta mucho para ese momento, pero Newsom parece haber encontrado el talón de Aquiles del presidente, una técnica que hasta hace poco solo le pertenecía al presidente, según expertos. Este es el medio en el que muchos de nosotros estamos consumiendo las noticias y la información. Expertos consideran que este medio de información puede ser muy peligroso debido a la accesibilidad a información falsa. Incluso videos creados con inteligencia artificial, por muy reales que parezcan, no dejan de ser falsos. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles. Gracias, Fernando. En más información, el FBI capturó y arrestó en la India a una mujer acusada de asesinar a su propio hijo. Cinder Rodríguez Said estaba incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados por una orden de aprehensión estatal en Texas por asesinato capital de una persona menor de 10 años. El director de la agencia, Kash Patel, informó que Said era buscada por el asesinato de su hijo de 6 años y enfrentará cargos de fuga ilegal para evadir el proceso y homicidio capital de una persona menor de 10 años. Patel añadió que la fugitiva ya había sido trasladada a los Estados Unidos. La lista de los 10 más buscados del FBI existe precisamente para casos como este, cuando una fugitiva o fugitivo peligrosos cree que puede huir, esconderse en el extranjero y escapar de la justicia, comentó Patel en la red social X. En temas económicos, las ventas de viviendas usadas en los Estados Unidos aumentaron en julio, esto según datos del sector publicados este jueves gracias a una ligera reducción en las tasas hipotecarias. Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las operaciones en ese rubro crecieron 2% el mes pasado hasta los 4 millones en proyección anual. El crecimiento salarial ahora supera ampliamente el crecimiento de los precios de la vivienda y los compradores tienen más opciones, declaró Lawrence Yun, economista jefe de esta asociación en un comunicado. El informe de la NAR indica que el inventario total de viviendas, que supera los 1.5 millones de unidades, aumentó 15.7% respecto a julio de 2024. El precio promedio de la vivienda subió solo 0.2% en relación al año pasado, situándose en $422,400 en promedio. Y
Y los automóviles y productos farmacéuticos europeos estarán sujetos a un arancel del 15% al entrar en Estados Unidos, según un comunicado conjunto publicado este jueves por la Unión Europea y la administración Trump, que no incluye reducciones para vinos y licores. En cuanto al calendario de aplicación de estos aranceles aduaneros del 15% para los automóviles, el comisario europeo expresó su confianza en que se aplicarían retroactivamente al 1 de agosto, afirmando haber recibido garantías de los estadounidenses en ese sentido. Además de los aranceles impuestos a los productos europeos, la Unión Europea se comprometió a invertir $750.000 millones en energía y $600.000 millones en inversiones adicionales en los Estados Unidos. Y el gigante estadounidense de la aviación Boeing está negociando la venta de hasta 500 aviones a empresas chinas, informó este jueves Bloomberg News, citando a fuentes allegadas al caso. El acuerdo representaría una importante victoria para el fabricante estadounidense que atraviesa dificultades. Fuentes de Bloomberg indicaron que la operación dependería de que Washington y Pekín lleguen a un acuerdo a largo plazo en su guerra comercial. El medio informó que funcionarios chinos habían comenzado a sondear a las aerolíneas nacionales para determinar cuántos aviones necesitarían. El último gran acuerdo de China con Boeing se produjo a principios del primer mandato de Trump en 2017, cuando Pekín acordó la compra de 300 aviones por más de $37.000 millones. Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Las banderas ondean a media asta en Rhode Island en honor a Frank Caprio, un magistrado famoso por su trato compasivo dentro de la corte. El juez más amable del mundo falleció a los 88 años de edad, rodeado de su familia y amigos. Caprio saltó a la fama por el programa Caught in Providence, en el cual desde la década del 2000 juzgaba caso tras caso frente a las cámaras televisivas. Aunque se retiró en el 2023 tras casi 4 décadas dedicadas a la profesión, sus videos perdonando infracciones continuaron circulando virales por las redes sociales. Caprio padecía hace años de un cáncer de páncreas. Él mismo había publicado el martes un video desde una cama del hospital pidiendo oraciones, asegurando que había sufrido un contratiempo. Descansa en paz. Al menos 19 personas resultaron heridas y más de 100 fueron detenidas tras una batalla campal en Argentina durante la noche del miércoles entre hinchas del Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile en un partido de fútbol en la Copa Sudamericana, así lo informaron las autoridades locales. La Cancillería de Chile precisó que hay 19 ciudadanos chilenos hospitalizados y 101 detenidos. 6 menores de edad ya fueron liberados. El caos inició cuando seguidores chilenos arrojaron proyectiles como palos, botellas y butacas desde las tribunas a la parte inferior donde estaban los seguidores argentinos de Independiente. Ante esto, decenas de fanáticos locales irrumpieron en la zona parcialmente protegida y atacaron en multitud a los chilenos que trataban de huir despavoridos. La Fiscalía de Buenos Aires anunció este jueves el comienzo de las investigaciones. En este caso, lamentable que los actos deportivos terminen así. Y hoy en La Brújula tendremos un debate con nuestros analistas sobre la situación tensa que hay con la dictadura venezolana y el despliegue de buques hacia el Caribe. Y claro que sí, el tema de la semana que ha sido la reunión entre Trump y Zelensky. Lo analizamos, no se lo pierdan, justo después de Voz News a las 9 p.m. Este y 8 p.m. Centro. Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela siguen aumentando tras el despliegue de buques militares a las costas caribeñas, algo que ha generado una reacción negativa y de amenazas hacia los opositores por parte del régimen de Maduro. Para analizar toda esta situación a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Silvio Canto Jr., analista político. Bienvenidos. Y bueno, esto sigue acaparando titulares, sobre todo cuando se ha anunciado y se ha ampliado este despliegue de fuerza militar al sur del Caribe. Ahora se han incluido
estos buques que tienen básicamente, que son anfibios, es decir, en donde están listos para desembarcar si fuese necesario. Se incluyen aviones, se incluye mucho otro equipo militar, la Infantería de Marina de los Estados Unidos, y esto llama muchísimo la atención. Vanessa, comienzo contigo. ¿Crees que todo este despliegue militar por parte de Estados Unidos está generando un ambiente similar al del primer mandato del presidente Trump? O buscando de alguna manera poner el ambiente para que algo suceda en relación a la dictadura venezolana, o es simplemente un movimiento para desarticular el narcotráfico en la región? Pues pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser que efectivamente van a hacer operaciones respecto al narcotráfico y que eso es lo que quieren hacer, pero que al mismo tiempo buscan presionar, poner nervioso a Maduro, hacer una apuesta a ver si el régimen tambalea, si ellos mismos caen o alguien más decide ante la presión que están viendo, no sé, entregar a Maduro, traicionar, que ocurra alguna cosa así. Es decir, pueden ser las dos cosas, pero yo creo que ya con esto de estos buques anfibios, ya lo que vemos es, digamos, yo creo que ya es un nivel superior de presión diciendo, ok, no es solo que vamos a estar en el agua, es que si ocurre algo y se necesita hombres en tierra, los tenemos ahí listos para cualquier cosa que pueda ocurrir. Entonces creo que es como si vemos como que está escalando el asunto y la verdad yo sí creo que es importante que la gente como que esté, digamos, atenta a lo que está pasando. Yo sé que es difícil para muchos venezolanos que tantas veces se han ilusionado y luego se sienten como defraudados, pero yo creo que es importante, por ejemplo, replicar esas noticias, todo lo que sucede en redes es importante y como que crear el ambiente también es importante. Entonces, me parece, por lo menos me parece que es muy interesante y que es emocionante ver que Estados Unidos esté poniendo tanta atención a Venezuela. Por supuesto, y bueno, evidentemente muchos y principalmente los venezolanos están ansiosos siguiendo paso a paso lo que está sucediendo. Ahora, Silvio, Estados Unidos pareciese estar creando el ambiente propicio para que algo se dé. ¿Cómo lo compararías y lo contrastarías a acciones militares anteriores de Estados Unidos, como por ejemplo con Bin Laden, con Noriega y con otros? ¿Y cómo ves tú este despliegue? ¿Crees que está realmente decidido Estados Unidos a que caiga la dictadura venezolana? Bueno, como siempre, gracias por la invitación. Sí, yo estoy 100% convencido que ellos quieren sacar a Maduro del poder, pero yo no creo que van a usar una fuerza militar. Eso sería una acción bastante radical, yo creo. Hay otras maneras de sacarlo. Yo estaba viendo antes de venir aquí con ustedes algo de un avión venezolano, creo que lo vi en la cuenta de Orlando, que es mi source of information, como dicen, con respecto a Venezuela, pero parece que hay un avión o algo que se rumora que salió de Caracas hacia Cuba. Yo no creo que van a usar fuerza militar, no creo que va a llegar a eso, pero si yo estuviera hablando con Maduro, yo le dijera que tomara en consideración aquella oferta que le hicieron de irse a Panamá, asilo político, porque la comida venezolana, yo no creo que la cafetería en Guantánamo tiene comida venezolana. Y si él termina en Guantánamo o en una prisión aquí en los Estados Unidos por drogas, no la va a pasar tan bien como la pasaría en Panamá. Pero yo no creo que va a haber una invasión. Esa es mi impresión. Tú me preguntaste comparada a otras cosas. Bueno, en el caso de Noriega era Panamá, donde ya había una fuerza militar ahí por la base. En el caso de Bin Laden era un caso muy particular. Pero yo no veo acción militar, por lo menos hoy no veo eso, Karina. Bueno, sin embargo, el tener a 4,000 hombres listos ahí, el tener todo este equipo, el tener al equipo anfibio, de alguna manera nos dice que por lo menos tampoco lo descartan, ¿no? Quizá los tienen ahí listos en caso de que sean necesarios y eso manda un mensaje bastante fuerte. Ahora, hemos visto la reacción por parte del régimen, por ejemplo, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, el día de ayer señaló que de pasar algo en Venezuela, irían por todo aquel que pidió intervención. También Maduro prohibió desde el martes el vuelo de los drones, por ejemplo, también por 30 días en todo Venezuela, los drones particulares.
Ahora, el mensaje de Diosdado Cabello es una amenaza únicamente para los políticos de oposición o también se irían en contra de periodistas, activistas y la población en general. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que tratarían de ir contra las principales figuras de la oposición, pero aquí voy a citar a un gran pensador que se llama Raymond Azar, que dijo en su cuenta de ex algo con lo que estoy completamente de acuerdo, y es que Diosdado dice que, bueno, que si llega a ocurrir algo, ellos van a ir contra la oposición. Diosdado, si llega a ocurrir algo, no vas a tener tiempo de ir contra nada. Olvídate que el régimen no tiene la capacidad, no va a tener la capacidad ni de reaccionar ni de operar si realmente Estados Unidos tiene la voluntad de ejecutar alguna acción. Y yo estoy de acuerdo con Silvio en el sentido de que Estados Unidos podría estar dispuesto a lo que sea, pero yo creo que la apuesta es a que antes de una eventual acción, pues la presión sea suficiente como para que el régimen ceda y eventualmente se pueda dar una especie de transición ordenada. Pero para que haya una transición ordenada es fundamental que se construya la idea real, palpable, de que Estados Unidos está dispuesto a lo que sea. Sí, porque el régimen va a tratar de resistir con la apuesta de que Estados Unidos nunca se va a atrever a cruzar la línea roja. Por eso es importante que Estados Unidos mande las señales y ejecute las operaciones que den a entender que sí está dispuesto a lo que sea. Y yo creo que en ese escenario el régimen colapsa antes de que haya una operación militar amplia como podría ser una invasión, ¿no? Un poco como se ha tratado de presentar de forma caricaturesca. Claro, ahora hay varias cuestiones que parecieran estar mandando esa señal. No solamente este despliegue, no solamente el aumento en la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro a $50 millones, que es la más alta, sino también incluso comentarios como el que escuchábamos por parte del senador Bernie Moreno hace unos días, en donde decía que Maduro no iba a llegar a diciembre. Comentarios también por parte del congresista Carlos Jiménez, diciendo que se estaba fragmentando el régimen de Maduro incluso desde adentro. Entonces, creo que hay que seguir muy atentos y estamos muy atentos a todo el desarrollo de lo que se está llevando a cabo y por supuesto que hay muchísima expectativa de qué pudiera ser. Bueno, vámonos al siguiente tema, este tema que también es importante porque el día de hoy se da a conocer que la multa de fraude civil de $464 millones impuesta al presidente Trump en Nueva York ha sido desestimada por un tribunal de apelaciones. Esto, bueno, le da una clara victoria al presidente Trump sobre Leticia James. Vanessa, aquí la pregunta es, ¿debería el Partido Republicano aprovechar esta anulación de la multa de casi $500 millones como un punto clave en la campaña? Sobre todo cuando se ha señalado que los demócratas han utilizado el sistema judicial en contra de los oponentes políticos como lo hicieron en contra del presidente Trump antes de que ganara las elecciones. Bueno, yo creo que estos personajes como Leticia James y los otros demócratas que intentaron enjuiciar al presidente Trump deberían pasar a la historia como aquellos que en realidad terminaron entregándole la presidencia. Ellos creyeron que lo estaban perjudicando y en realidad yo creo que fueron, y eso mostraban las encuestas, ¿no? Después de cada nueva acusación, la popularidad del presidente Trump subía, se disparaba. Entonces yo creo que hace ya bastante, por lo menos meses, pues más o menos un año, los americanos se dieron cuenta de que había una persecución brutal contra el presidente Trump. Este caso en particular es uno de los peores, si no el peor caso, el más loco, el más traído de los cabellos. Y creo que lo que estamos viendo ahora pues es la desembocadura lógica de un país en el que sí pues funciona la justicia y así haya que esperar a una apelación, pues termina sucediendo esto porque el caso no tenía ningún sentido. Entonces, claro, seguramente vamos a ver durante todo el día muchos republicanos y al mismo presidente resaltar la cacería de brujas de la cual fue, digamos, víctima, pero yo creo que los americanos son muy inteligentes y como digo, hace ya meses y antes de que fueran las elecciones se dieron cuenta y creo que de verdad estas personas que creyeron que con esos hechos iban a pasar a la historia como los que vencieron al presidente Trump, deberían pasar a la historia como los que en realidad terminaron fue dándole la presidencia. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo. Mira, esto es un triunfo inmenso para la administración, pero además es una ratificación
de que toda la forma en la que operó Leticia James lo hizo no con propósito de honrar el Estado de Derecho, el sistema de justicia, un poco entendiendo la situación de Donald Trump como un individuo que merece el mismo trato como todos los americanos, sino que claramente diseñó una acusación y diseñó una sanción exactamente para acabarlo económicamente, para doblegarlo económicamente, para humillarlo económicamente y también un poco acabar con ese símbolo que se ha convertido, en el que se ha convertido Donald Trump en la ciudad de Nueva York, es como este gran hombre que creó la Nueva York moderna de rascacielos. Esto ha quedado expuesto, la verdad es que es un triunfo. Yo creo que la administración tiene que potenciar esto, acentuando que efectivamente lo que hubo contra Donald Trump, al menos por parte de Leticia James, fue una persecución y esta es una oportunidad para que quede expuesto todo lo que hubo el año pasado para tratar de neutralizar a Donald Trump como un candidato. Silvio, ¿cómo lo ves tú? Y si tú crees que esto pudiera realmente considerarse intervención electoral de alguna manera. Vemos todos los casos que se abrieron, todos los casos judiciales, tanto civiles como penales, en contra del presidente, como lo mencionaba Orlando, en contra de su patrimonio, en contra de su familia, en contra de sus organizaciones. Y finalmente hemos visto que cada uno de esos casos se ha ido cayendo. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese ganado el presidente Trump el voto de la mayoría de los estadounidenses? ¿Qué hubiese pasado? Estaría, no sé, el panorama quizás sería muy diferente. ¿Cómo lo ves y cómo se podría hacer realmente para que se pueda volver a confiar en las instituciones y que la gente los estadounidenses tengan confianza en que no se van a politizar el Departamento de Justicia, por ejemplo? Bueno, déjame añadir dos cosas a lo que dijo Orlando y Vanessa. Primero, yo estoy de acuerdo contigo que esto fue un intento a destrozar sus chances electorales. Pero dos cosas. Yo creo que la Corte en New York está mandando un mensaje muy importante aquí. El mensaje es, nosotros no somos una república bananera. Porque una de las cosas que pasó después de esta opinión es que muchísimo dinero empezó a salir de New York. Porque mucha gente dice, si le pueden hacer eso a Trump y inventar un caso de esa manera, donde no había fraude, sino simplemente lo acusan de fraude y no había fraude. Eso le puede pasar a cualquiera. Entonces yo creo que la Corte en New York estaba tratando de enviar ese mensaje como diciendo, hey, New York no nos gusta a Trump, pero tampoco somos una república bananera. La persona, en mi opinión, que tiene que pagar por esto más que nada es el juez, el famoso juez. Porque ese señor estaba en un juicio y él sabía durante el juicio que ahí no había habido ningún fraude. El banco dijo que no había habido fraude, la compañía de seguro dijo que no había habido fraude, y si eso hubiera sido un juez honesto, él hubiera parado todo y hubiera dicho, señores, aquí no hay un caso, aquí no hay un fraude, todo el mundo para su casa y yo termino esto. A mí me parece que el juez es el que tiene que explicar por qué él actuó tan políticamente cuando él tiene que ser un juez. Pero yo me acuerdo una cosita más sobre esto. Tim O'Leary, que es un empresario bien famoso que mueve billones de dólares a Estados Unidos de otros países, él estaba en la televisión cuando esto ocurrió hace un año y él dijo, yo le estoy recomendando a todos mis clientes que se retiren de New York y yo no voy a poner un centavo más en New York. Y es porque el mundo vio este caso y el otro el otro del famosos felonies, lo vio como una cosa de república bananera. Entonces yo siento que New York está tratando de salvar esa imagen para decir, hey, aquí la justicia es seria y aquí no se va a practicar ese tipo de justicia, Karina. Y finalmente, yo creo que la moraleja aquí es que no solamente ha sido un gran triunfo para Trump, sino un triunfo para la ciudad de Nueva York, simple y sencillamente por lo que tú señalas, porque este tipo de acciones estaban desincentivando la inversión en esta ciudad que es tan importante y que depende tanto de tantos inversionistas, ¿no? De todas partes del mundo. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News. La administración Trump revisará las visas de 55 millones de personas en busca de violaciones que podrían llevar a la revocación de la misma. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este importante tema, y es que el Departamento de Estado señala, y lo leo,
que estarán buscando por indicadores que hagan que las personas no sean elegibles para estas visas, incluyendo que hayan violado su estadía, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública o que se hayan involucrado de alguna manera en apoyo a actividades terroristas o apoyado a alguna organización considerada como terrorista. Esto evidentemente va a acaparar titulares, son millones, lo escuchamos, 55 millones de visas. Vanessa, ¿cómo ves esta iniciativa por parte de la administración y del Departamento de Estado? Pues yo creo que durante mucho tiempo, pero particularmente durante los 4 años del presidente Biden, mucha gente creyó, bueno, creyó no es la palabra, sino que se enteró, porque efectivamente eso era lo que pasaba, que prácticamente podían hacer lo que quisieran en este país y que no iba a haber consecuencias, incluso podrían ser criminales y podían ir ante un juez y un juez los podía soltar y podían seguir en la calle. De eso nos estamos enterando ahora cuando esta administración captura a gente que entró ilegal, que estuvo ante un juez, que la soltaron, que volvió y cometía delitos. Entonces la gente como que hubo gente que se acostumbró a que podían hacer lo que quisieran. Lo que estamos viendo ahora son medidas estrictas diciéndole a la gente, si usted va a venir a este país, se tiene que comportar y se tiene que comportar muy bien. Y yo creo que esa analogía que ha hecho el secretario Rubio tantas veces diciendo, si yo lo invito a usted a mi casa y usted empieza a pararse en los asientos o a hacer cosas que a mí no me gustan, evidentemente yo tengo el poder para sacarlo de mi casa. Y es que así se debe comportar la gente a la que le permiten entrar a este país, como alguien que está visitando. Uno se porta bien cuando va a hacer una visita porque uno sabe que no es su casa. Entonces me parece que está bien y me parece que la gente tiene que aprender a comportarse y a respetar este país, que por cuenta de los demócratas la gente creyó que podían venir a hacer lo que quisieran. Por supuesto, y muy importante recordar que cada visa de los muchos diferentes tipos de visa que Estados Unidos otorga tienen precisamente sus reglas y muchas veces desafortunadamente se violan estas reglas. Es sumamente importante que cada persona que tenga una visa de los Estados Unidos siga los lineamientos de las autoridades estadounidenses porque, como lo decía el secretario de Estado Marco Rubio, es un privilegio tener una visa de los Estados Unidos. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Eso último, yo creo que es lo más importante y es lo que la gente no termina de digerir, ¿no? Y tiene que ver un poco con, obviamente, herencia de la izquierda además global y de pactos multilaterales y todo esto, la idea de que existe algo así como un derecho humano a migrar, un derecho humano a viajar, a que seas recibido por alguno u otro país. Y eso no existe. Tienes el derecho de tu dignidad, de respetar tu dignidad, tu libertad, etcétera, pero no existe algo así como el derecho a viajar a un país o que te dejen entrar a un país. Eso es un privilegio y el privilegio implica también compromiso, implica obediencia a ciertas normas. Y una de las normas que debería ser fundamental, y esto no debería ser ni controvertido, ni polémico, ni siquiera estar sujeto a discusión, es que pues a quien se le otorga el privilegio de ir a Estados Unidos debería mínimamente compartir los intereses y los principios de Estados Unidos, pues debería al menos no odiar Estados Unidos. Pero hay mucha gente que públicamente habla contra Estados Unidos, que odia a Estados Unidos, que desprecia a Estados Unidos, que incluso estando en el poder promueve políticas contra Estados Unidos, contra los intereses de Estados Unidos, pero las vacaciones la pasan en Disneyland, las vacaciones la pasan en Aspen. Eso es claramente inaceptable. Y bueno, ya ahí nos vamos entonces a muchos criminales, personas corruptas, personas que simpatizan con grupos criminales o que han formado parte de organizaciones criminales y terroristas que también tienen visas y pueden viajar a Estados Unidos. Yo creo que esta revisión es urgente. A mí lo que me preocupa es, pues, cómo haces una revisión de 50 millones de visas, ¿no? y en poco tiempo. Sí, no sé es un reto. Por supuesto, claro que es un reto. Silvio, ¿tú lo ves como una acción para de alguna manera restablecer la soberanía de los Estados Unidos y no que se haya perdido por completo, pero como lo decía Vanessa, especialmente durante la pasada administración, hubo una sensación de que no había ni ley, ni orden, ni fronteras, ni soberanía, todo el mundo podía entrar, todo el mundo podía quedarse, todo el mundo podía decir que necesitaba una cita por asilo político y quedarse en el país. ¿Crees tú que esto es parte de los esfuerzos de la administración de poner orden de nueva cuenta en el país? Correcto, esto es un mensaje que se está enviando que, como dijo Vanessa y como dijo Orlando, que venir a los Estados Unidos hay que portarse bien. Digo, quiere decir, si tú vienes aquí
y tú sales a marchar contra Israel y contra Estados Unidos, pues eso es un problema. Si tú vienes aquí con una banderita de tu país, pues eso puede ser un problema, digo. Entonces yo creo que el mensaje aquí del gobierno de Trump es decir, inmigración es una cosa muy seria y se van a respetar las leyes de inmigración y se van a respetar las condiciones que están en tu propia visa. Si tú ves todas estas visas, hay condiciones de quedarte aquí o de que tu visa sea renovada. Pero esta idea de que cualquiera podía venir a los Estados Unidos y Estados Unidos era como la piscina pública donde todo el mundo podía ir, digo, eso simplemente no es eso es una locura. Hay que regresar a que las leyes de inmigración son tan importantes como cualquier otra ley. Y si tú vienes a los Estados Unidos, tienes que respetar las leyes de los Estados Unidos y tienes que portarte bien y tienes que entender que estás en otro país, como dijo creo que Vanessa, y el ejemplo de Rubio, que vas a mi casa a visitar. Digo, si alguien viene a tu casa a visitar, por ejemplo, y se pone a fumar marihuana en la sala de tu casa, pues yo no creo que a nadie le va a gustar eso. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Tienes que respetar los deseos de la casa y lamentablemente eso se perdió un poquito mucho durante el gobierno de Biden y hay que regresar a ese principio de respetar al país donde tú vas, Karina. Definitivamente, y sin embargo, la prensa de izquierda sataniza esto, incluso cuestionando al secretario de Estado. El secretario de Estado contestaba y decía, es tan sencillo. Si Estados Unidos te da una visa para venir a estudiar, te dio una visa para venir a estudiar, no te dio una visa para venir a ser activista en contra de Estados Unidos, no te dio una visa para venir a protestar y a causar disturbios en las universidades de Estados Unidos. Entonces, si violas precisamente las condiciones de tu visa, se te va a retirar y se te va a sacar de los Estados Unidos. Y bueno, ahora se van a revisar las visas prácticamente de millones de personas. Vamos a ver qué arroja esta revisión. Vámonos rápidamente a este tema. Texas está más cerca de aprobar un amplio plan de redistribución de distritos electorales que podría ayudarle a los republicanos a conseguir hasta 5 escaños más en el Congreso. Tú has seguido muy de cerca esta batalla en el Congreso Estatal de Texas, Vanessa. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Y bueno, que finalmente se haya podido aprobar y solamente espera básicamente la aprobación del Senado y la firma del gobernador. Bueno, lo que más me llama la atención es todo este drama de los demócratas. De verdad es que es increíble la habilidad que tienen para todo convertirlo en una novela. Todo es trágico, todo son lágrimas, todos son ataques. Esta mañana los demócratas, incluyendo el presidente del comité demócrata, el gobernador Newsom, otro senador demócrata, estaban en una llamada con una de las legisladoras. A la legisladora la llamaron porque pues tenía que volver a sus no sé, lo que tenía que hacer allá en la legislatura, para eso le pagan. Y ella dice en medio de la llamada, en medio de la conferencia, pues que se tiene que ir, que la obligaron a salir, y estos hombres en qué show diciendo que le están arrebatando los derechos a una mujer negra, que todo esto es culpa de Trump. O sea, cosas tan sencillas como esas se convierten en un show. La vimos a ella también durmiendo en la legislatura, Kamala llamándola, para una cosa que los demócratas, como hemos dicho tantas veces acá, llevan haciendo durante años, aprovechando todas estas redistribuciones de distritos electorales. Entonces, yo no sé hasta dónde va a llegar el drama de los demócratas, pero yo creo que les pasa ya como al pastorcito mentiroso, ¿no? Las primeras mentiras tal vez la gente se las cree, pero después de tantas, yo creo que ya la gente lo que siente es rechazo ante tanto drama. Ahora, veíamos también a una legisladora demócrata diciendo y justificando que los demócratas hayan abandonado el Estado para no votar y comparándolo cuando los negros afroamericanos huían de la esclavitud, cuando los judíos huían de los nazis. ¿Por qué utilizar este victimismo? Y decía, en este caso, huían de sus opresores. ¿Por qué siempre traer ese discurso que no tiene comparación alguna, Orlando, con esta situación? ¿Por qué siempre el traer el victimismo a la retórica política de izquierda? Bueno, porque en eso han construido en gran parte la carrera, ¿no? Su carrera política, me refiero. La izquierda precisamente mercadea y accede al poder bajo el discurso del underdog, ¿no? De el menospreciado, el maltratado. Porque históricamente la izquierda supuestamente se ha alzado a favor de los derechos civiles, a favor de los derechos de las personas y estas cosas que estábamos hablando que son un poco etéreas y que ha habido una especie de inflación de derechos y la idea
Pero bueno, más allá de eso, el Partido Demócrata en particular ha armado su carrera frente al Partido Republicano de Trump de presentarse como la víctima de una especie de persecución política y acoso por parte de los republicanos. Esto es completamente paradójico porque si nos vamos a los hechos, a quienes han cancelado son a los periodistas y artistas que han expresado su apoyo por los republicanos, a quienes les han cancelado contratos, son a músicos que de alguna u otra manera han expresado su apoyo por Donald Trump, a quien le armaron no sé cuántos casos de persecución y a quien intentaron asesinar el año pasado fue a Donald Trump. Y no obstante, no vemos en el Partido Republicano una explotación de esos casos donde evidentemente son perseguidos y sí son víctimas. El Partido Demócrata es muy inteligente, muy astuto en cómo ha transformado esto, le ha dado la vuelta para presentarse como víctima, pero en el caso de Texas están quedando muy, muy mal. No son víctimas, víctimas son sus electores, la gente que votó por ellos y se quedó sin representación durante estas semanas en la Asamblea. Por supuesto, en el que además se discutían y se esperaba que discutieran otras cosas fundamentales como la ayuda a las víctimas de las inundaciones y muchos otros temas más sumamente importantes. Silvio, cerramos contigo el tema. Bueno, los demócratas son como la orquesta que solamente se sabe una canción. Y eso es que tú eres racista, la única canción que se sabe. Entonces digo, así son. Yo creo, si yo tengo que oír la palabra Jim Crow otra vez, de veras, ellos ni saben quién es Jim Crow. Usan ese nombre Jim Crow porque ese es el nombre que les sale. Mira, yo estoy de lo más entusiasmado porque yo quiero ver cuando ellos vayan a la corte y digan que este mapa discrimina y el juez le diga, bueno, exactamente discrimina contra quién. Porque están creando 4 distritos de mayoría hispana. Yo pensaba que a ti los demócratas les gustaba eso. Entonces, yo no sé qué decir. Digo, esta gente, esto es todo lo que se sabe. No, esto es todo lo que se saben. Yo no creo que ellos en realidad han tenido mucho, han quedado muy bien con esta payasada, porque si tú vas a protestar contra gerrymandering, pero te vas a Illinois a hacer la protesta, pudieron escoger un mejor lugar. Pero Jim Crow, racista, voting rights, Dios mío, esta gente tiene que cambiar de canción, porque es lo que siempre dicen, claro. Karina. Claro, sobre todo cuando en este caso la propia administración Biden se había quejado después del diseño o rediseño de estos distritos electorales en Texas después del pasado censo y ahora no lo quieren aceptar. Pero bueno, gracias como siempre, muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre esto que nos atañe a todos. Gracias Orlando Avendaño, Vanessa Vallejo y Silvio Cantor por estar con nosotros. Gracias a ustedes también por su confianza en Voz News. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, están aquí en pantalla y muy importante, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, suscríbase, active la campanita para que no se pierda nuestro contenido y compártalo. De esta manera nos ayuda a crecer. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.